Bienvenidos a un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Bienvenidos al programa de Trascendencia Financiera, donde les brindamos herramientas y competencias para que ustedes puedan trascender financieramente, lograr tener los recursos necesarios para ustedes y su familia, y quién más que poder dar también un poco para ayudar a una mano amiga. Mi nombre es Mario López Salguero y tengo la oportunidad de estar en este programa de intermedio entre las series que ustedes saben que a nosotros nos encanta generar de contenido, donde vamos a tener un modelo de Inspiración TF. Como ustedes saben, esta Inspiración TF es donde nosotros invitamos instituciones o personas para que nos cuenten historias que sean de inspiración para nosotros y darnos cuenta de que trascender financieramente no solo es generar recursos, sino que saber utilizarlos para poder ayudar a las demás personas. El día de hoy vamos a tener la gran oportunidad de poder hablar con el equipo de Operación Sonrisa en Guatemala. Se llama Operation Smile en inglés. Antes de que las presente, solo les recuerdo que nos pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp más 502 si están fuera del país de Guatemala, 5919-0542. Y quisiera que ustedes también, cuando nos escriban, ¿qué tal si ustedes nos pueden mandar un par de recomendaciones de qué otras instituciones valdría la pena que tuviéramos en Inspiración TF? Como ustedes saben, hemos tenido de algunas instituciones sin fin de lucro, hemos tenido personas que han trascendido financieramente, han contado cómo les va en su vida. Pero para esto les voy a dar ahora la bienvenida a Rosario Bonifaci, que es la coordinadora de recaudación de fondos de Operación Sonrisa, y Debbie Orozco, coordinadora de comunicación de Operación Sonrisa. Así que Rosario y Debbie, bienvenidas. Muchas gracias por el espacio, es un gusto. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Si a ustedes les interesa saber un poco más de esta organización, les recomiendo que entren a operacionsonrisa.org.gt o si quieren mandarles algún mensaje es al más 502 37 61 90 41. Al final del episodio también les brindaré el correo electrónico, pero antes de esto voy a hablarles de una anécdota simpática de yo cómo me involucré con esta organización. Como ustedes saben, pues tengo aparte que estoy metido en mil cosas, una de las negocios que yo manejo es una clínica de cirugía plástica, New Genesis Plastic Surgery, con el doctor José Fernando López, y él es uno de los cirujanos. Ahí ya les va a contar un poquito qué título tiene en Operación Sonrisa, donde nosotros tratamos de dar ese modelo de agradecimiento, un poquito de devolver las bendiciones que recibimos en nuestra vida. Y una de las razones por la cual nosotros manejamos esto como que fuera un programa de responsabilidad social empresarial, pero va más allá realmente que eso, porque la verdad es que para nosotros es un sentido de devolver, de ser agradecidos. Y por eso cerramos nosotros la clínica una semana usualmente al año, donde el doctor se va a operar en Operación Sonrisa. Pero antes, ¿qué tal si empezamos platicando de ¿y qué es Operación Sonrisa? Claro que sí, les cuento un poco. Operación Sonrisa es una organización global sin fines de lucro, tiene un poco más de 40 años de existir, en donde brindamos tratamiento integral y cirugías gratuitas a personas con labio fisurado y paladar hendido. Estamos en 37 países del mundo. La organización nació en Filipinas a mano de un cirujano plástico, el doctor Bill Magui, y su esposa, Katy Magui. Ella es enfermera y trabajadora social. Ellos hacen un viaje a Filipinas para operar a personas de labio paladar hendido. Al lugar llegan 300 personas y ellos iban preparados para operar a 40 niños, ¿verdad? Entonces ahí se dan cuenta pues de esta necesidad que existía de este tipo de cirugías y lo convierten en su misión de vida y poco a poco fue creciendo, se fue corriendo la voz. En Latinoamérica ya estamos en 13 países. Guate es el más joven. Hay organizaciones que llevan más de 30 años ya en Latinoamérica y nosotros estamos en Guate desde 2011. Así que creciendo poco a poco y brindando. A ver, una pregunta, porque esto es algo que cuando empecé a involucrarme en esta organización yo no tenía claro ese concepto, pero ¿qué es la diferencia entre lo que llaman usualmente el labio partido, creo que le mencionaron, y paladar hundido? Son dos términos diferentes, por lo que entiendo, ¿no? Sí, es la misma condición, pero un bebé no necesariamente tiene que tener las dos. Es la fisura del labio y la fisura del paladar. Lo que significa es que no terminaron de cerrar los tejidos, entonces los bebés nacen ya sea con el labio partido, como le dicen comúnmente, o con el paladar partido, lo que significa que no tienen techo de la boca, por cielo de la boca, como le decimos aquí coloquialmente. Lo tienen abierto y esto presenta pues una serie de dificultades desde que el bebé nace, ¿verdad? Y es la
malformación craneofacial más común en todo el mundo. Ok, ¿y por qué es que creen ustedes que nace esta enfermedad? Porque es una situación, como mencionan, de que no solo es en Guatemala. No, es en todo el mundo. Sí es cierto que en países en vías de desarrollo es más común, por lo que les voy a contar, pues se da tanto por factores genéticos como ambientales. Genéticos, pues si existe la prevalencia en la familia, es más probable que la siguiente generación nazca algún bebé con esta condición, pero también factores ambientales como la desnutrición, la falta de ácido fólico durante el embarazo, el alcohol, drogas durante el embarazo, tanto de la mamá como del papá, ambos influyen, y muchos factores. Se cree, hay un estudio que está todavía, pues no, sigue en marcha, que cree que un hongo en el maíz puede incrementar la incidencia de esta condición y pues como vamos viendo, seguimos sumando condiciones que se viven en Guatemala. Por eso es que aquí pues 1 de cada 500 bebés nace con esta condición. Y este del hongo que mencionabas es un tema donde los sectores de mayor lluvia y humedad es que se genera este hongo versus lugares que son más secos. Pero sí, voy a aclarar que es una vez guardado el maíz. O sea, es ok. mal. Ajá. No es cuando está Pero creciendo. Pero claro, en un país con tanta lluvia, guardarlo en un ambiente seco es cada vez más complicado, ¿verdad? Entonces, es el tema de guardar de la humedad y el hongo que se provoca una vez está el maíz guardado, pues puede generar también que más niños nazcan con esta condición. Una de las cosas que me enteré que estaba pasando es de que el reto más grande que tienen ustedes específicamente era no tanto la parte de infraestructura y de personal, porque muchas personas vienen de afuera, entiendo que son cirujanos del exterior. Es el hecho de poder y tener acceso a los niños. Sé que hay algunas instituciones que han hecho el trabajo de crear programas de nutrición específicamente. A ver, voy a entrar con un concepto un poquito antes. ¿En qué afecta a un niño tener el labio o el paladar hundido? Sí, digamos, cuando un niño nace con labio fisurado o con paladar hendido, no es solamente estético. Muchas personas piensan que es solo porque se le ve abiertito su labio. No, realmente tiene implicaciones en cómo come, en cómo habla, en cómo se integra, digamos, a la sociedad. Tienen también muchos problemas para desarrollarse correctamente. Entonces no es solo algo estético, sino que sí va más allá. Tienden a enfermarse mucho porque sus defensas están mucho más bajas. Entonces sí es un tema un poco más integral, digamos, no es solo lo estético de cómo se ve, sino que incluso para cuando están con lactancia materna se les hace un poco más complicado. Existen, digamos, biberones especiales para niños con labio fisurado y paladar hendido, y entonces sí, va mucho más allá que el cómo se ve el bebé o el niño con alguna de estas dos condiciones. Sí, porque entendía de que estos niños, uno de los factores más importantes que los restringe de poder acceder a la cirugía es el tema de nutrición. Y, por ejemplo, me imagino que uno de los temas más importantes para estos niños es el tema de poder succionar la leche, que no pueden succionar porque tienen un agujero literalmente en el paladar. En este caso, tal vez quisiera hablar, ¿cuáles son el perfil de las familias que están accesando a este tipo de servicios? ¿Y cuáles son las barreras? Porque sé que las barreras no solo vienen con el tema de nutrición, sino que hay factores hasta culturales, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros en Operación Sonrisa atendemos a familias de cualquier situación económica y de cualquier lugar de origen. Incluso han venido familias de Belice, digamos, o de Honduras, que se les hace más fácil venir a Guatemala que ir a Operación Sonrisa Honduras, por ejemplo. Ah, ok. O sea, sí hay en Honduras y en Belice Operación Sonrisa. En Belice no, en Honduras sí. Ok. Uh-huh. Entonces, atendemos sin distinción de lugar de origen y situación económica, pero sí, muchas veces las barreras que hay es la distancia digamos, que vienen de Izabal o de algún otro departamento alejado. Nosotros tenemos 2 centros de atención, uno en Petén y uno en Ciudad de Guatemala, y entonces tratamos de ubicarlos en el que les quede más cercano, pero también hay algunas otras barreras. Hay todavía un estigma social en el que muchas familias dicen, bueno, es que me lo van a hacer de menos o lo van a ver feo, entonces yo a mi hijo no lo saco, y entonces como que los restringe un poco de, bueno, sí, lo voy a llevar para que lo atiendan, para que le den tratamiento, para empezar su proceso. Y básicamente creo que esas son las principales razones por las que a veces es un poco complicado lograr que las familias se animen a llegar al centro, digamos, para empezar el tratamiento del paciente.
Bueno, quisiera ir un poquito más a detalle. ¿Cómo es el proceso que usan ustedes para poder, pues, llamar la atención de las familias? ¿O cómo se enteran las familias de este proceso? ¿Cómo los analizan? ¿Cómo es que las seleccionan? Explíqueme el proceso. Sí, la verdad es que tenemos hasta una coordinadora que se encarga, además de las coordinadoras de pacientes, hay lo que se llama la coordinación del Registro Nacional, que se dedica a lo que usted mencionó, o sea, cómo llegamos a los pacientes, cómo ellos se enteran de nosotros. Entonces, ella genera alianzas constantemente con otras organizaciones, con actores gubernamentales, centros de salud, hospitales. La idea es que del hospital ya sepan que estamos nosotros para apoyarlos y empiecen a llegar a nuestro centro. Pero comadronas, por ejemplo, enfermeras, son actores súper importantes para nosotros y lo hacemos a través de visitas, de capacitaciones. Pues sí, es un trabajo de ir a tocar puertas a todos los departamentos. ¿Pero lo hacen a través de grupos de comadronas o sí, cómo lo hacen? La idea es, si vamos a un departamento, buscar la mayor cantidad de personas que podamos nosotros contarles lo que hacemos. Entonces, a través de asociaciones de comadronas, si vamos al hospital, pues no solo hablamos de uno en uno, sino pedimos pues una reunión desde pediatras, enfermeras, las trabajadoras sociales, que todos estos grupos que tienen el contacto directo con las familias tengan nuestro teléfono y les digan, aquí los pueden ayudar, no les va a costar nada, lo único que tienen que hacer es ir, ¿verdad? Y esto también aplica para centros de salud, me imagino, porque sí, es muy dispersa los servicios de salud en nuestro país. Sí, y si nos enteramos pues que hay alguna reunión regional o algo, intentamos siempre estar por lo mismo. Al final, pues también nuestros recursos son limitados, entonces donde haya grupos de gente que nosotros consideremos que nos pueden apoyar, ahí estamos. Maestros también, porque idealmente atenderlos desde que son bebés, pero si no se puede y el maestro los identifica, ya sea porque el niño que ya está en el colegio no puede hablar bien o que se le vea todavía su labio sin operar, pues nos los refieran. ¿Y tienen limitaciones de edad? No. O sea, ¿pueden operar hasta adultos? Sí. Es más, ahorita tenemos un programa en 2 semanas y va a ser en las obras sociales del Santo Hermano Pedro en Antigua, y ahí podemos atender a adultos. Digo ahí porque en el hospital donde más operamos es en el Juan Pablo II, aquí en zona 3 de Misco. Es un hospital materno-infantil, entonces pues los adultos sí tienen una lista de espera un poco más larga porque no en todos los hospitales donde vamos los podemos atender. ¿Y en dónde usualmente están operando entonces? ¿Están operando aquí en Juan Pablo II, en el Hermano Pedro de la Antigua? ¿Y qué otros lugares están operando? En el Hospital Regional de Escuintla y en el Hospital Regional de San Benito en Petén. Ahí vamos una vez al año, todos los febreros. ¿Y cuántas personas operan en cada una de estas jornadas? Me imagino que le llaman. La verdad es que siempre va a depender de cuántos quirófanos estén disponibles en ese momento, del área de recuperación, cuántas camas hay, cuántas camas, pues el hospital puede quedarse sin ese número de camas durante la jornada. Entonces, digamos que en Petén tenemos como un tope de 50 pacientes por jornada. Ahorita en las obras sociales, la verdad es que tienen unas instalaciones preciosas, tienen 8 quirófanos. Wow. El hospital está hecho para jornadas médicas, entonces ahí pues el número se amplía mucho más. Queremos operar más de 100 pacientes y así vamos trabajando también con los hospitales, que al final buscamos que sea como una alianza más a largo plazo y que nos vayan diciendo qué disponibilidad tienen básicamente, sí. ¿Cuántas jornadas hacen ustedes al año? Entre 5 y 6, cada 2 a 3 meses. O sea, que estamos hablando que en total son como 500 niños al año. Este año 330, si no 330. estoy mal. ¿Eso es la capacidad, o eso fue lo que realizaron, pero hubieran tenido capacidad para más? O sea, mi pregunta es si se quedan cortos por falta de pacientes o si tienen suficientes pacientes y se quedan cortos por la infraestructura. El año pasado, de la meta de 350, operamos 300, retrocedo un poco. Nosotros operamos en año fiscal. Mejor me explico porque ya estamos terminando el año y empezamos año en julio. Ajá. El año pasado, o sea, el pasado julio terminamos con 333 cirugías de 350. No solo por falta de pacientes, sino que hay muchas cancelaciones ya durante los días de cirugía. Estamos hablando de, como decía Debbie, estos por el bebés, tema de enfermedad. Ajá, en época de lluvia pasa mucho más, que aunque estén con nosotros, empiezan con tos de una vez ya. Entonces, pues por más que hagamos todo lo posible, hay factores que siempre pasa, siempre pues un moquito, algo que nos detenga de estas cirugías y la idea es seguirles dando ese seguimiento a los pacientes hasta que los logremos operar, ¿verdad? A ver, voy a hacerles una pregunta para que ustedes demuestren la pasión que tienen por este proyecto. Cuéntenme cómo es un día típico en este proceso de una jornada.
¿Ya en día de cirugía o en día de evaluación? Deme los dos. Va. Veamos evaluación si primero. Yo porque llevo más tiempo que Debbie. Bueno, pues les voy a contar como un día en una jornada, por así decirlo. Empezamos con los días de preevaluación de pacientes. Nosotros, al ser una organización internacional, pues sí tenemos un montón de papeleo y un montón de trámites que nos exigen a nivel global, ¿verdad? Para garantizar estándares. Entonces, los días de preevaluación se hace una entrevista súper extensa. Preguntamos cómo viven las familias, cómo es su casa, cuántos hermanos tiene, si hay más personas en su familia con esta condición, en qué tipo de casa viven. La verdad es que es algo socioeconómico bastante amplio. Y después se les hacen sus laboratorios, o sea, pruebas de sangre. Los ve el pediatra inicialmente, porque si ya llegan muy bajitos de peso, por ejemplo, si ya llegan enfermos, pues de una vez les pedimos que regresen a su casa y que les vamos a dar el seguimiento, pero no los hacemos quedarse más días si el bebé pues no está en condiciones en este momento de ser operado. Uh-huh. En el caso de los adultos, es más, no es tanto la evaluación pues del internista o del pediatra, sino del área dental, porque si tienen algún diente mal, pues no se pueden, dental, o sea, no nos podemos arriesgar. Entonces, pues se hace esa pre-screening, le decimos nosotros, pre-evaluación para ver que estén bien, y ya avanzamos al día de evaluación, donde ya están todos los médicos, anestesia, dentistas, pediatras, cirujanos, obviamente, psicólogos. Terapistas del habla. Ajá, entonces ya se hace esa evaluación multidisciplinaria donde está el equipo entero y dicen, bueno, ¿cuál es la opinión de todos? ¿Qué necesita este paciente? Especialmente ya los niños grandes, digamos, cuando es un labio, pues se empieza por algo y es el primer paso en todos los casos. Pero en el caso de, no sé, adolescentes, de adultos, ya entra la terapista del habla, ya entran los dentistas a dar su opinión. No solo entra el cirujano, sino que todos los profesionales dan su opinión sobre los pasos a seguir, ya se acuerda, entonces se programan o no para la cirugía. Que básicamente lo que están haciendo en esta evaluación es poder determinar los criterios de riesgo para ver que una persona o un niño en especial tengan esa posibilidad de éxito a través de la cirugía, ¿no? Sí, y la verdad es que Operations Medical a nivel internacional me atrevo a decir que somos extra cuidadosos, o sea, no vamos a tomar el riesgo con nadie, y como tenemos la fortuna de tener los centros, siempre es ahorita no, pero los vamos a seguir ayudando y los vamos a ayudar a llegar a esta cirugía, ¿verdad? Cuando dicen ayudar, ¿cómo es el proceso de ayuda? Sí, eso. Nosotros tenemos atención en 8 especialidades, uh-huh, en el centro de Guatemala y en el centro de Petén en 3. Entonces, usted hablaba, por ejemplo, del área nutricional. Nosotros también tenemos un programa de apoyo nutricional en el que si el bebé o el niño está bajo de peso, entran a un programa de caja de leche, le llamamos, uh-huh, nosotros, donde enviamos la fórmula que el bebé o el niño necesita en ese momento durante 6 meses. ¿Hecho a la medida? Sí. ¿Basado en cuál es su nivel de nutrición? Tenemos tal vez unas 5 o 6 fórmulas diferentes dependiendo de lo que el bebé necesita. Y la idea es recuperarlo para que en las próximas jornadas ya tenga el peso para tener que ahí una aplica lo de segura. Los biberones que mencionaba, que son especiales. Yo me acuerdo que eran como tipo cuchara, inversa. Sí, y se les puede como apachar para que la leche salga directo y el bebé no tenga que esforzar tanto, porque al final su succión no va a ser igual que la de un bebé sin labio ni paladar, ¿verdad? Sí, es bien diferente. Uh-huh. Bueno, entonces ya hicimos un análisis, tenemos a los niños ya para candidatos. Ahora, el día de la cirugía, ¿cómo es ese proceso? Luego nuestros cirujanos se reúnen y nosotros tenemos un estándar de... Perdón, ¿estos cirujanos de dónde son? Importante, sí. Tenemos un equipo local y un equipo internacional. Va variando, depende de cada jornada. Entonces se van conociendo y tenemos un libro que se llama Nuestros Estándares Médicos. Entonces, conforme a los estándares de Operación Sonrisa, se programan las cirugías. Normalmente son entre 3 y 5 días de cirugía por jornada. Ok. ¿Y qué mix tienen ahorita? ¿Tienen más locales, más internacionales? ¿Dependiendo? Eso es ahorita vamos a tocar el tema educativo. Si quieren, dejo a Debbie explicar ese tema. Pero la idea es ir creciendo nuestra base de voluntarios locales. Ahorita me atrevo a decir tal vez que estamos en un 60 internacionales, 40% local. Ah, qué bueno. Uh-huh. El problema es que si tenemos 5 programas al año, no le podemos pedir a los voluntarios locales que vengan... Los 5 veces. Ajá, son 5 semanas, bueno, casi. O un poco más, tal vez. Entonces, pues no los tenemos a todos disponibles en todos los programas. Entonces, tenemos un programa educativo que lo que busca es captar a nuevos voluntarios
Nuestra Ahora, organi- voluntarios no solo son cirujanos, entiendo. Porque, por ejemplo, voy a entrar a lo que me recuerdo de una jornada que yo participé, que fue, muchas veces solo necesitan una persona que los escuche a los niños para poder tranquilizarlos en un proceso tan estresante como una cirugía, ¿no? Sí, precisamente, no solo estamos en busca de voluntarios médicos, voluntarios cirujanos, sino que también necesitamos apoyo. Por ejemplo, muchas familias llegan el paciente, el niño o la niña que se va a evaluar o que se va, digamos que lo tenemos como candidato, pero llega con hermanitos. Entonces necesitamos también gente que nos ayude a entretener, que nos ayude, digamos, a hacer todo el papeleo que mencionaba Rosario. Sí tenemos como muchos más ámbitos o muchas más áreas en donde personas que tienen toda la disposición y toda la gana de ayudar pueden hacerlo sin necesidad de un título médico, digamos, o de conocimiento médico como tal. Ya vamos a llegar al voluntario de regreso, pero entonces regresemos al punto del día de la cirugía. Entonces llegan las personas desde afuera, me imagino que vienen un día antes, dependiendo si son locales o más del interior. Exacto, llegan un día antes del día de preevaluación. O sea, ya para el día que los ven los médicos, llevan 2 o 3 días con nosotros. Ah, ok. O sea, con una familia, ¿cuánto tiempo debería estar planificando? Más o menos 10 días. 10 días. Sí. Ok. Entonces, ¿Y dónde se quedan ellos? En una serie nosotros tenemos un albergue tanto en nuestro centro de Guate como de Petén. En la ciudad nos ayuda muchísimo Casa Ronald, la Fundación Ronald McDonald. Y nosotros estamos en la zona 3 de Misco. Tenemos cerca muchas casas de retiro. Buscamos las casas que estén disponibles y los albergamos ahí. Y así se gestiona totalmente los es un mix. Alimentos de esas familias que también están incluidas para que no tengan la excusa de... ¿Y el transporte? También. Sí, realmente nosotros, digamos, o sea, lo único que necesita es la intención. Necesitamos que lleguen. O sea, realmente eso es lo único de lo que se tienen que preocupar. Nosotros coordinamos todo el tema de hospedaje, de transporte, de alimentación. Entonces, realmente lo único que tienen que tener es la gana de llegar. Y aún así tienen cancelaciones. Sí. Al final, pues si llegan y les pedimos que estén 10 días con nosotros, es una mamá que dejó a 4 niños más en la casa, es un papá que va a dejar de producir 10 días, entonces se les trata de decir con 2, o sea, con tiempo. 2-3 meses antes para que puedan organizar lo más que puedan y estar con nosotros esos días con el bebé que los necesita. Entonces, en ese momento. Llegaron un día antes, por ejemplo, de la preselección, están con la selección, dicen que sí. Exacto. Los que dicen que no, ese mismo día se les da la ayuda de transporte que les damos y gracias, los esperamos para su seguimiento en nuestros centros. Pero cuando dicen que no es más por la parte del equipo de análisis. Sí, los doctores deciden los doctores que no. Ajá. A menos de que vengan muy mal y que desde el principio sepamos que no están en condiciones, como le decía, no hay que esperar, ¿verdad? No vamos a hacerlos quedarse una noche si ya sabemos que les van a decir que no. Entonces, pues, se hace el mismo proceso, pero antes. ¿Y cuáles son los factores principales por los cuales le dicen que no a las personas? Sé que nutrición es uno. Nutrición. ¿Enfermedad? Y gripes. Por cualquier enfermedad, gripe, tos. Diarrea también. Entonces. O sea, cualquier enfermedad es el factor número 1. ¿Hay alguna otra razón por la cual? A los pacientes ya grandes y adultos, el área dental. Es que sí, una infección de dientes Primero tienen que tener los dientes en perfectas condiciones para que los podamos operar. Estamos en el paladar, normalmente ya en un adulto no podemos correr ningún riesgo. No, y es una de las áreas donde va a tener cierto grado de contaminación, entonces no puede ser que esté ya contaminado, porque si no es como que entraran a cocinar con el sartén sucio. Exacto, tomamos toda la precaución en quirófano para que él ya tenga una infección adentro, ¿verdad? Entonces no, entonces esos son los factores de riesgo, bueno. Pero entonces, a los que sí, nos quedamos ahora. Ese es el día antes de las cirugías que se les hace todo este proceso de selección. Sí. Y después vamos a planificar. Entonces, los que dicen que sí se quedan. Exacto. Y se planifican para el día, él o los días siguientes. Exacto. Entonces, nuestro equipo se reúne y por estándar global solo podemos operar 10 horas al día. Porque se dieron cuenta que más de 10 horas la calidad de las cirugías se baja. Cansan. Exacto, son humanos. Pues, o sea, entonces, el equipo se reúne y dice, ¿cómo vamos a hacer que este tiempo nos abunde, verdad? Entonces, ellos ponen las cirugías como consideren que va a funcionar mejor, siempre priorizando, por ejemplo, a los bebés. Si tenemos bebé de 6 meses,
va a ser prioridad versus a un adulto, digamos. Ahora, una pregunta es, ¿cuántas cirugías planifican al día? Pero para contestar eso lo vamos a hacer después del corte de este primer corte en los mensajes, que son de para mucha importancia. Y si a usted le está gustando aprender de lo que es Operación Sonrisa, le recordamos que nos pueden mandar un mensaje al 59190542. Les mandamos los contactos y esa pregunta que le dejé en la cautiva le vamos a contestar después de este corte. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Espero que se estén pasando muy bien escuchando la historia de Operación Sonrisa. Es una institución que cambia vidas. Ya les contaré un poquito después cómo ha sido la gratificación emocional que por lo menos mi hermano ha tenido a la hora de participar en operaciones como esta. Pero me quedé con una pregunta que le hice a Rosario principalmente, que era, ¿cómo se hace? Estamos platicando del día de la cirugía y platicábamos no solo cuántas cirugías se hacen en promedio, sino que todavía tenemos que ver todo ese proceso de cómo los operan y qué es los pasos después de la operación. Así que, por favor, adelante, Rosario. Les contaba que entonces hacemos maravillas para tratar de operar la mayor cantidad de personas por día. Más o menos un cirujano opera entre 3 y 4 casos. Al día. Al día. Pero cada caso tiene su nivel de complejidad. Por ejemplo, un labio se opera en una hora. Sí, son como 2 horas y media. ¿Eh? Sí, 1 hora de cirugía, o sea, el cirujano cosiendo, cortando sí. todo, pero falta la anestesia, falta la recuperación, o sea, al final. Toda la preparación exacto. del paciente. Un paladar se opera entre 1 hora y 2 horas. Y existen operaciones de fístula, que es cuando un paladar primario no queda completamente cerrado en la recuperación. Entonces es una operación secundaria de paladar, cuando todavía hay un hoyito y se vuelve a operar para que ya quede completamente cerrado. Depende de la fístula, que sea la edad del paciente, también si es en el paladar blando o duro. Para ubicar a los oyentes, el paladar blando es con el que tragamos, el que está hasta el fondo de la boca. Y el duro es pues al lado de nuestros dientes, si tocamos pues es la parte dura. O sea, ¿verdad? que sí hay separación también en el suave, el que no es duro. Sí. Yo pensé que solo eran en el duro. No, la fisura va desde donde tenemos nuestros dientes hasta la campanita. ¡Hala! O sea, sí no cerró nada. Nada. ¿Y ahí se maneja un implante o cómo es que se hace? Porque siempre entró la duda. Yo le pregunto a mi hermano, pero no... Hermano de doctor, ya vio. Una cirugía que la mayoría de nuestros pacientes necesita es la de injerto óseo. Sí, pues. Esa, también les explico. Puede haber fisura unilateral y bilateral. Es cierto unilateral, que sí he visto. Es de una fosa nasal para abajo y la bilateral es de las 2 fosas nasales para abajo. Entonces pueden necesitar los 2 pedacitos de hueso que están, para que el diente salga necesitan ese hueso. Los pacientes normalmente sí tienen el diente arriba, el diente permanente. Entonces lo que hacen es quitar, no soy médico, por favor, no me... quitar un pedacito de hueso de la cadera, pasa por el proceso necesario y se injerta en la encía. No son implantes, sí son implantes, no son como un material externo, sino que son propios desde la cadera. Exacto. Para eso también, repito, el área dental es súper... Entonces, llevan todo un tratamiento dental previo para que cuando estén listos para su cirugía de injerto óseo ya tengan sus dientes en su lugar, los tengan perfectamente limpios, etcétera, etcétera. Y esa es una cirugía después, digamos. Primero es el labio. En un caso ideal, vamos a ver, el niño llega... Yo sé que siempre hay complicaciones y cosas variables, por eso no pasan aburridos los cirujanos. El niño, a los 6 meses podemos operar ya el bebé de su labio. Pasa 1 año por temas de recuperación, de crecimiento y todo, se le opera su paladar. Digamos que cierra la primera, todo está perfecto. O sea, que puede ser por etapas. Sí, va por etapas, no lo cerramos todo de una por temas de seguridad. Ah, ok. O sea que una persona con una de estas enfermedades tiene que pasar, ¿qué? 2 o 3? Entre 3 y 4 cirugías. 3 y 4 cirugías, sí. Wow. Entonces, pasan años, ya con su paladar el niño puede hablar, puede comer, puede ir a la escuela, todo bien. Se le caen sus dientes de leche, le están creciendo los permanentes y ya necesita el injerto óseo porque el diente que no pudo bajar porque no hay encía, necesita bajar para completar su sonrisa. Qué increíble, yo pensé que era una sola. No, son varias. Exacto. Y entonces pasan a la cirugía, se les hace todo este proceso, que eso es lo que me imagino que hace el equipo médico, definir en qué etapa va cada uno. Qué le toca, qué es la mejor manera de seguir, etcétera. Y regresamos a los días de cirugía. Sí. Entonces se le opera en el día que se le dice, si es en el primero, segundo o tercero.
Si no, nosotros los estamos hospedando durante este proceso. Entonces siguen en nuestros albergues, seguimos dándoles sus comidas, su alimentación, el transporte, todo, esperando a que les toque su turno. Entonces terminan los días de cirugía, se operaron a todos los que estaban en las condiciones óptimas para ser operados y a los 8 días los volvemos a ver en su evaluación postoperatoria. Ahí están los 10 días. 10 a, más, posiblemente 10 a 12. Exacto. Y si vienen de muy lejos, porque estamos hablando, hay pacientes que no solo se van en un bus 6 horas, sino después les espera 4 horas de moto, 3 horas de... es que estamos hablando operados. Exacto, entonces los albergamos nosotros. Ahí sí ya es un número menor, entonces normalmente se quedan en nuestro centro, o sea, están en nuestras clínicas y tenemos un tercer nivel donde hay albergue o en Casa Ronald. Así que esa alianza nos funciona de maravilla y que los vea otra vez el cirujano a los 8 días de ser operados, nos diga esto va bien, si hay un tratamiento a seguir se los dice y ya se pueden ir a sus casas y a los 3 meses vuelven a llegar a su evaluación de 3 meses. Para ver que todo en orden. Sí. Sí, es un compromiso de tiempo. O sea, ahora ya comprendo por qué en algunos casos hay algunas familias que no logran hacerlo, pues, pero sí es un sacrificio que hacen las familias para la calidad de vida de uno de sus hijos para Exacto. toda su vida, pues, o sea, eso es interesante. Pero una pregunta, a ver, ¿qué significa para un niño y su familia recibir una cirugía reconstructiva gratuita? Realmente es un cambio de vida. No es solamente lo estético como lo hablábamos, sino que realmente es el inicio de un cambio de vida. Como lo habíamos mencionado antes, los pacientes normalmente tienen dificultades para alimentarse, para hablar. Sobrevivir, diría sí, que es uno de los factores digamos, en general primordiales. para sobrevivir. Entonces, realmente la cirugía es el punto de partida para ese cambio de vida. Realmente, después de la cirugía viene todo el tratamiento, como decía Rosario. Les empezamos a dejar nuevamente consultas en nuestro centro de atención para ver cómo van evolucionando y para ayudarlos, digamos, diría yo, a reaprender. Muchas personas, sobre todo no los bebés, sino cuando los pacientes ya son niños o adolescentes o incluso adultos, han como aprendido a cómo sobrellevar las situaciones, a comunicarse de cierta forma, a comer de otra cierta forma. Entonces, todo este tratamiento que empieza a partir de que ya son operados es precisamente con los más grandes como para ayudarlos a reaprender, digamos, a comunicarse bien, a comer adecuadamente, y con los bebés o los niños que todavía, digamos, no han como aprendido esas mañitas o esos trucos como para poder hacerlo bien, pues es como ir viendo su evolución. Entonces, sí, es un inicio, digamos, de una nueva vida, de un cambio, pero no es que ahí se termine. Muchas personas dicen, bueno, los operaron y ya ahí está. Realmente no. El acompañamiento que les damos va más o menos por los 20 años, sobre todo con los pacientes que son más chiquitos. Los acompañamos por alrededor de ese tiempo de 20 años para ver que se vayan desarrollando correctamente. Y con los pues ya pacientes más grandes o adultos, pues ya se reduce un poco porque, digamos, ciertas etapas ya las han vivido, pero nuestro acompañamiento sí es como por un periodo largo de tiempo, no es una cosa a corto plazo. ¿Pero creen ustedes que entonces lo mejor es tener este procedimiento lo más joven o más chiquito posible? Porque me imagino que los adultos, hablemos jóvenes y adultos, ya se acostumbraron a hablar con la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema de terapia de habla es mucho más fuerte en adultos que en niños, porque los niños todavía no están acostumbrados a hablar con ese impedimento, ¿no? Sí, incluso también hemos tenido madres que ya saben que su bebé viene con labio fisurado y entonces se acercan a nosotros y nos dicen, miren, me dijeron que mi bebé viene con labio fisurado, quiero que me digan qué hacer, y nosotros les damos ese acompañamiento para que a partir de que nace su bebé, ellas ya sepan, digamos, cómo manejarlo, cómo ayudarlo y cómo ayudarnos, digamos, a nosotros también al tratamiento de... ¿Y cuál es la edad más joven que pueden tener esta operación? ¿El bebé cuántos meses? 6 meses. Sí, 6 a meses. partir de 6 meses. A partir de 6 Pero meses. la ayuda desde que nacen. Ah, no, Ajá. sí, pero o sea, ¿la edad es cuánto? Es que un bebé tan chiquito no creo que pase una cirugía, no aguanta esas cirugías tan chiquitas, pero 6 meses entonces. Sí, está en condiciones, digamos, nutricionales y de óptimas. salud que lo permitan, sí, a partir de los 6 meses. Y cuando hablamos de bebés, ¿cuál es la edad promedio entonces? Porque no creo que sea en 6 meses, va a ser un poquito más grande, supongo, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir que 9, 10 meses es la edad promedio. Promedio. Ujú.
¿qué tan renuentes están las mamás de acercarse a hacer este proceso? Porque yo me recuerdo de que cuando estábamos trabajando en un proyecto con los Rotarios específicamente, que estábamos tratando de ayudar a comadronas para que identificaran, es que muchas personas en el interior es como que esconden a los niños porque sienten que o tenían algún tipo de problema o que como una persona que me dijo que es que mi hijo tenía mal del ojo. No sé qué significa eso, pero bueno, la cosa es de que sí, o simplemente no saben cómo manejar la situación. ¿Qué tan accesibles son las mamás o los papás o las familias a poder buscar este tipo de ayuda? Yo creo que es un proceso. Creo que las mamás al principio sí más tienen educativo, ¿no? como cierta resistencia porque dicen, bueno, yo lo he manejado de esta forma desde que mi bebé nació y ahorita los doctores me están diciendo que lo haga de otra forma. Por ejemplo, yo llevo poco tiempo en Operación Sonrisa, pero tuve un acercamiento con una mamá que me contó que cuando llegó a Operación Sonrisa y la doctora le dijo, bueno, mamá tiene que hacer esto y esto y esto. Y me dice, yo regresé a mi casa y la verdad me asusté y no lo hice. Digamos, le tenía que poner un aparatito que le iba a ayudar como a empezar a unir, digamos, el labio para recibir la cirugía. Y la mamá me dijo, yo regresé a mi casa y yo no le ponía el aparatito. Y tenía mi cita de seguimiento o la cita de seguimiento de mi hijo al mes, y cuando regresé al mes yo venía pensando... Me van a regañar. Venía pensando qué excusas darle a la doctora para decirle, miren, no lo hice. Entonces le dijo a la doctora que su bebé se quejaba mucho, que lloraba mucho y que pues por eso no lo hacía. Y realmente justo es un proceso como muy educativo, muy contacto de decirles... Usted tiene que ayudarnos, digamos, a que su hijo esté en condiciones necesarias para ser operado. Y entonces me dice la doctora con mucho amor y con mucho tacto y con mucho modito, me dijo, mire, si yo le dije que hiciera esto es por su bien, es por el bien de su hijo, entonces necesito que usted, yo sé que tiene miedo, que puede tener como esa incertidumbre de ¿será que sí lo estoy ayudando? ¿Será que lo voy a afectar? Pero tiene que confiar en nosotros y seguir al pie de la letra las cosas que nosotros le indicamos. Entonces creo que muchas mamás como que al principio sienten como esa desconfianza porque ellas ya han tenido, digamos, una forma de llevar la condición de sus hijos, y cuando llegan con nosotros, la verdad es que tratamos de con mucho amor decirles, miren, los médicos son los que saben y entonces tienen que hacer esto. Del voto de confianza. Ajá. Ahora, estábamos hablando del proceso después de la cirugía. Estábamos hablando que algunos les dan hasta 20 años de seguimiento, pero ¿qué son las cosas que usualmente le dan en seguimiento? O sea, básicamente ya hicieron la cirugía reconstructiva. ¿Qué son esos pasos de recuperación que deberíamos de estar analizando? Uno, recuperación nutricional. El paciente, bueno, si está en lactancia materna es mucho más fácil porque desde que sale de la cirugía puede seguir con su dieta, pero un paciente de paladar recibe una dieta blanda más o menos por un mes. Idealmente no baja de peso, pero no es el caso normalmente. Entonces se le recupera nutricionalmente y se le da seguimiento en el área 1, repito, dental, es básico para lo que nosotros hacemos, terapia del habla. Como decía Debbie, el paciente tiene que volver a aprender a cómo funciona su boca, hablar, o hablar desde cero o reaprender, que creo que en unos casos es más difícil que aprender de cero. Seguro. El área psicológica, pues el paciente sí pasó por un proceso traumático, ¿verdad? Un proceso quirúrgico desde una temprana edad. Tanto el paciente como la familia se le da ese acompañamiento psicológico. Inclusive me imagino que en ese tratamiento temas de discriminación, temas de trato. De culpa de las mamás también, eso es muy común. Sí, esta es una enfermedad, no es como que lo han hecho a propósito las familias. Exacto. Pues sí. Lo que usted decía, el mal de ojo, que mi vecina hay mucho desconocimiento. Mami, usted no tiene la culpa. Esto puede pasar, aquí estamos para ayudarla. Ese es como el mensaje básico, ¿verdad? Y también hay muchas mamás que dicen, yo quisiera que sea rápido. Entonces necesitan como ese acompañamiento de irle diciendo, bueno, sí. Esto no es enderezar pintura de un carro, ¿eh? Su hijo ya está en tratamiento, pero va a ser un proceso largo. Mientras usted más nos ayude a llevarlo como a cabo bien, ayúdeme a ayudarle. Más rápido va a ser, pero sí, digamos, las acompañamos también a las mamás para que sepan que, aunque ya están en tratamiento, es un tratamiento Exacto. largo, digamos, como mencionábamos. La mayoría van en un acompañamiento de 20 años, digamos, entonces realmente también ayudamos a las mamás a que sí vayan asimilando de que poco a poco van a ir mejorando sus hijos. Seguro. Una de las dudas que yo tenía era,
este procedimiento, si nosotros lo manejáramos en el sector privado, es un costo sustancial. Conociendo que las familias, posiblemente la mayoría son de bajos recursos, ¿qué impacto económico tiene a estas personas el poder tener una cirugía, un procedimiento sin costo? Porque no tiene costo para ellos, ¿o sí? Nada. Entonces, no tiene costo. Imagínense qué impacto económico tendría para una familia hacer algo así, pues. Yo creo que si hablamos sobre todo lo que ya hemos mencionado, que no es solamente una cirugía o 3 o 4 cirugías, realmente el costo que absorbemos nosotros y que les evitamos, digamos, a las familias es grandísimo, porque entonces no tienen que estar preocupándose, logran reunir el dinero y le hacen las cirugías a sus hijos, pero también va todo el seguimiento, digamos, todas las consultas de terapia del habla, de nutrición. Entonces, como que va más allá. El impacto económico sí es, de por sí ya es como que grande al no tener que pagar ni un centavo por las cirugías que reciba su hijo, pero es aún mayor si tenemos en cuenta todo el tratamiento que es previo a las cirugías y también posterior a las cirugías. Y complementaría de que los estándares que ustedes manejan para el procedimiento, no cualquier doctor es el que va a hacerlo, y eso significa que también el costo, si lo tuvieran que hacer por fuera, sería sumamente elevado. Sí, lo que decía Debbie, nuestros pacientes reciben un mínimo de 3 consultas cada vez que van al centro, y es aproximadamente cada 3 meses. Si sumamos, entonces no solo es, exacto, junté el dinero para la cirugía, hicimos todo el esfuerzo, sino es todo lo que va después. Ahora pongámosle. Me llama la atención, me entusiasma, quiero ayudar. Ya hablamos que hay modelos de ser voluntario. ¿Qué tipos de voluntariado son los que a ustedes les gustaría y cómo las personas podrían involucrarse? Ya sea que es un doctor o una persona que no tiene un certificado médico. Sí, digamos, realmente nuestra idea principal es tener mucho más porcentaje de voluntarios locales médicos, pero como lo habíamos hablado, también hay muchas otras áreas. Entonces, las personas que estén interesadas nada más nos tienen que escribir, nos contactan y nos dicen, miren, soy personal médico de tal especialidad o no soy personal médico, pero tengo todas las ganas. Y se pueden involucrar en entretenimiento de las personas que están en nuestras jornadas o en nuestros programas quirúrgicos. O si es, digamos, personal médico, ya entramos en temas de revisar su currículum, su especialidad, el tema de formarse, porque no es solamente yo soy médico, quiero ayudar y empiezan, digamos, y entran a operar directamente, sino que sí es todo un proceso para certificarse con Operación Sonrisa y luego que puedan empezar, digamos, a operar o a involucrarse en el aspecto médico de todo lo que hacemos. A ver, una de las cosas que nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de la comunidad de trascendencia financiera es que son multiplicadores por el famoso APC, aprender, practicar y compartir. Y una de las cosas que me gustaría es, hágame su listado de Navidad. ¿Qué tipo de voluntario le llamaría la atención que quisieran que se involucraran con ustedes? Porque hablamos del equipo médico, pero no solo son cirujanos plásticos, hay otras especialidades. ¿Qué especialidades les gustaría y qué tipo de personas les gustaría para participar? Para todos los oyentes. Sí. Listado de Navidad, dentistas, anestesiólogos, cirujanos plásticos, otorrinos, pediatras. La lista sigue. Enfermeros. Dele. ¿Qué más? Enfermeros. ¿Psicólogos? Psicólogos. ¿Terapistas del habla? Terapistas del habla. Nutricionistas. Ahí estamos. ¿Verdad? Esos son los del área médica. Genetistas. Tenemos solo una genetista y el 30% de nuestros pacientes tienen otras condiciones genéticas asociadas al labio fisurado y al paladar hendido. A ver, empleemos eso de genética, porque ese sí ya es algo que no me la sabía. ¿Qué necesitan o qué es ese procedimiento de genética? Los pacientes con otros temas genéticos necesitan pues otro tipo de atención. Muchos tienen cardiopatías, problemas en el corazón y muchos síndromes asociados que tienen pues vía aérea difíciles. Repito, no soy doctora, pero entonces pues anestesia tiene que pues se la juega, no se preocupe. Ahí voy. Anestesia tiene que tomar otras consideraciones a la hora de intubar para las cirugías. Va mucho más allá. Entonces nuestra genetista lo que hace es, bueno, identifica que el paciente tiene otra condición, le manda a hacer los estudios necesarios, si lo podemos costear nosotros apoyamos, si no, pues nos apalancamos de hospitales nacionales para hacerle estos exámenes necesarios y ya vemos si es viable la cirugía o no, porque a veces el riesgo es mayor
Va, Sí. ya me dio su listado de Navidad para especialidades médicas. Ahora su listado de Navidad para voluntarios que no tienen un conocimiento médico. ¿Qué tipo de personas les gustaría? Tenemos desde clubes de estudiantes que nos ayudan haciendo refacciones para nuestros pacientes. Ellos llevan manualidades para hacer con ellos, se hacen amigos de todo mundo, hasta personas, no sé, hemos tenido expertos en marketing que nos ayudan con el tema de redes sociales. Hemos tenido contadores que nos ayudan a nuestra coordinadora financiera a ver todo el tema contable. Así que si están dispuestos a poner su granito de arena, no sé, aquí no le decimos que no a nadie, bienvenidos. Y el equipo somos 12. 12, estamos hablando de jornadas cada 2 meses, así que es mucha gente, porque no solo es el paciente y su acompañante. Y del lado de voluntarios estamos hablando de equipos de 60 voluntarios por programa quirúrgico. Entonces, todas las manos son bienvenidas. Sí, realmente áreas hay, entonces si quieren apoyarnos, todos son bienvenidos y siempre encontramos en donde se pueden O sea, aburridos involucrar. no van a pasar. No, aburridos no. Ok. Aburrimiento es lo menos que van a encontrar en Si ustedes quieren participar en apoyo como voluntario, les recuerdo cómo es que pueden contactarlos: operacionsonrisa.org.gt, o pueden escribir al teléfono 3761-9041. Y ahora sí, el correo electrónico también pueden hacer, es monica.arredondo@operationsmile en inglés.org. Así que ya les pasamos su listado de Navidad. Si ustedes quieren dar un poco y ser agradecidos, tener un poco de devolver esas bendiciones que recibimos todos los meses, pues nosotros podríamos devolver. Y les recomiendo, ¿qué tal si solo voluntarian una vez? Lleven ustedes a su familia, lleven ustedes a sus compañeros y vean cómo es el proceso de voluntariarse. Entonces, si también podrían contribuir económicamente, entiendo, porque a veces sí ya empieza la especialidad aquí de Debbie. Entonces, ¿cómo es que no solo voluntarian con tiempo y talento, sino que también podrían apoyar económicamente? Sí, realmente tenemos una cuenta monetaria a la que pueden transferir el aporte simbólico para una cirugía, creo que son 2,000 quetzales. Pero si no quieren o no pueden aportar, digamos, esa suma, cualquier suma es bienvenida. Entonces, si no tienen el tiempo, digamos, porque entendemos que muchas personas pues tienen sus propias cosas que hacer, si no se pueden involucrar en voluntariar con nosotros, pueden aportar lo que consideren y pueden ayudar a que un niño tenga una nueva sonrisa. Ok, o sea que pueden ser cualquier múltiple y simplemente escribiendo. ¿Tienen forma de poder de aportar en la página? Sí, tenemos un paywall en la página. También tenemos una forma de ayudar en débito mensual. Pues se firma un contrato de que nosotros cada mes debitamos tarjetas de crédito. Funciona súper bien. Y agrego, también existe la posibilidad de involucrar a la empresa. Si queremos hacer algo que va más allá. ¿Ustedes tienen recibos de donación para todo, poder hacer sí, el tema tributario ahí con las empresas? Todos los temas los podemos manejar, y también el tema de voluntariado corporativo. Si ustedes ven que en su empresa no tienen todavía un proyecto social, quieren hacer algo para fin de año, alguna actividad, no tiene que ser algo tan masivo. Podemos llegar un día y puede haber una colecta interna y después van a conocer nuestro centro, por ejemplo. Existen muchas maneras de ayudar y estamos dispuestos a trabajar con cada persona para ver cómo lo logramos. Y ahí es donde yo los motivaría que ustedes puedan participar, porque les voy a ser sincero, o sea, lo interesante es que ustedes van a estar apoyando en un momento sumamente emocional a las familias, a los niños. Están a punto de cambiar su vida, pero eso genera mucho estrés, mucha ansiedad para las familias, para los niños. Así que cualquier mano caritativa va a poder hacer una gran diferencia. Si se recuerdan, hemos dicho de que las personas no se recuerdan de días, se recuerdan de momentos. Créame que ese es un momento que las personas se van a acordar por el resto de su vida, y qué mejor que se acuerden de una mano amiga como la que es de ustedes. Cuando regresemos después del siguiente corte, vamos a estar hablando más de las cirugías. Vamos a hablar sobre el tema del detalle de cómo las personas, esto ha cambiado su vida, cómo es que la Operación Sonrisa está creciendo en otros lugares, y vamos a ampliar un poquito de cómo usted, amigo, puede volverse parte del cambio radical de una persona que necesita su ayuda. Así que regresamos después de este corte y vamos a seguir platicando con Operación Sonrisa. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Espero que estén disfrutando el segmento y todo lo que tiene que ver con este episodio de nuestra inspiración TF, Operación Sonrisa de Guatemala.
Les recuerdo que nos pueden escribir 5919-0542. Si ustedes quieren que les pongamos en contacto con el equipo de Operación Sonrisa, sería un gran gusto. En el primer segmento hablamos un poco de cómo es el modelo de Operación Sonrisa, cómo son esos días. En el segundo segmento hablamos del proceso y cómo ustedes, así como nosotros, podemos involucrarnos como voluntarios, ya sea un modelo económico, un modelo de tiempo y talento. Si tiene algún pariente que tiene alguna especialidad del listado de Navidad que nos dio aquí Rosario, pues entonces por favor mándenle este episodio. Si ustedes quieren también compartir con otros amigos, recuerden que esto se va a poder cargar en el podcast, lo pueden escuchar en cualquiera de los principales lugares donde escuchas radio por internet. Les recuerdo también, si quieren contactarlos directo, pueden hacerlo a través de operacionsonrisa.org.gt. El teléfono es el 3761-9041 o el correo electrónico monica.arredondo@operationsmile en inglés.org. Hoy estoy hablando con Rosario Bonifaci, de la Coordinadora de Recaudación de Fondos, y Debbie Orozco, coordinadora de comunicación de Operación Sonrisa. Así que una de las cosas que quería hablar con ustedes también es el tema del modelo después ya postoperatorio. Entonces, tal vez una pregunta puntual. ¿Ustedes han visto un patrón de que esas condiciones se mantienen en la genética de las familias? O sea, ¿cuáles son otros factores? Porque hablamos que puede ser el hongo, puede ser un tema de nutrición, pero ¿miran patrones de regiones o de familias que tienen esta condición? Sí, y la idea es que nuestro programa de registro nacional lo que hace es generar una base con la información de dónde hemos encontrado los pacientes, ¿verdad? En Guate no existe esa base, ese registro al nacer, entonces pues el paciente que nosotros encontramos... Y más que muchas son por por comadronas que ni siquiera están registradas en un hospital. Exacto, sí hacemos ese trabajo de esta entrevista que les comentaba, entonces pues ¿de dónde son? ¿Tienen familia? Entonces podemos ir viendo... En Operación Sonrisa tenemos mucha prevalencia de pacientes en Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa. En el área central... Por temas de nutrición también, me imagino. Exacto. En el área central yo creo que es por la presencia. Nuestro centro que lleva más años es en la ciudad. Entonces, pues muchos pacientes que tenemos son del área central. A ver, pero una pregunta. Imagínense los últimos 3 o 4 procesos que han realizado. ¿De dónde venían los que vinieron a Guatemala? Porque me imagino que no necesariamente son todos de la capital. No, el 20% será de la capital y el 80% del interior. Del interior. Tenemos muchos pacientes de Escuintla, de Suchi, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa. Okay. Estos son los departamentos, ¿verdad? O sea, que hablemos suroriente, básicamente, sí, donde más procedimientos o candidatos tienen para la operación. Creemos que ahí hay más prevalencia. Nuestra base todavía no abarca ni como quisiéramos. Eventualmente queremos que el paciente que nazca que venga con nosotros, ¿verdad? Pero todavía no estamos en ese punto. Entonces es un mix de dónde tenemos más presencia, dónde más gente nos conoce y nos refiere casos, con obviamente hay más prevalencia en esas áreas y por eso llegan más pacientes, ¿verdad? A ver, referir casos. Imagínense que ustedes tienen unas personas que son una empresa rutera en el interior o tienen algún tipo de relación con grupos de comadronas o Exacto. Simplemente son personas que viajan en el interior y van a identificar a un niño que tiene esta situación. ¿Cómo es el proceso para poder referir a un niño o confirmarle o motivar a la familia que haga este procedimiento? ¿Cómo es ese proceso para llegar con ustedes? Realmente cualquier persona que conozca a una familia o a un paciente, digamos a una persona con labio fisurado paladar hendido, nos puede contactar por el número de teléfono que hemos estado compartiendo, por las redes sociales, cualquier red social. Nos puede escribir y nos puede decir, miren, quiero referir a un paciente. Les pedimos que nos manden algunos datos, el nombre completo del paciente, el nombre completo del papá o la mamá. Si es menor de edad, si es mayor de edad, pues no es necesario. Y por lo menos 3, idealmente 3, números de teléfono para poder contactarlos. ¿Y por qué 3? Porque se dieron cuenta que con 1 y 2 a veces se pierden. Exactamente. A veces un número está como muy difícil contactarnos. Entonces lo ideal es tener como varias opciones para poder ponernos en contacto. Los llamamos, les pedimos como algunos datos de dónde son para saber, digamos, si vamos a tener que apoyarlos con tema de transporte o de hospedaje. Les pedimos detalles sobre qué necesita, digamos, el paciente, si tiene labios, si tiene paladar, si necesita las dos, como para ir como también segmentando qué es lo que va a necesitar el paciente. Les pedimos la fecha de nacimiento precisamente para ver si es un paciente que ya se va a poder operar o que va a entrar, digamos, a acompañamiento previo a su cirugía.
y les preguntamos qué tan frecuentemente les queda bien llegar a nuestro centro para recibir atención y cuándo puede ser la primera vez que lleguen. Idealmente lo más pronto posible. Les tratamos de ofrecer fechas lo más cercanas posibles a la fecha en que los contactamos y ya. Se agenda la cita, en nuestro centro ya están pendientes, se les llama días antes para confirmar que van a poder llegar y ya, inician como todo el proceso de su tratamiento, llegan al centro y empiezan como a tratarse. Pero realmente cualquier persona que tenga una referencia, un conocido que sepa de alguna familia. O sea, con el nombre de la papá, mamá, del niño y unos 3 teléfonos y ya con eso se fue. A veces no nos comparten 3, con uno está bien, pero idealmente mientras más sean, más fácil contactarlos. Hemos tenido personas que me dicen, mire, mi vecino tiene un hijo con labio fisurado paladar hendido, mire, mi sobrino o mi nieto o una compañera de trabajo. Entonces realmente cualquier persona que conozca. Tuvimos también una persona que dice, en mi comunidad hay varias personas con esta condición. Entonces sí, tratamos como de tomar todas las referencias que puedan entrar. Una de las cosas que me mencionaron es que tienen ustedes como que ya fechas específicas. Nosotros tratamos de que el programa sea bastante atemporal en el sentido de que cualquier persona que lo escuche en el podcast pueda entender este modelo. Entonces, ¿tienen meses ya específicos al año que ustedes realizan o cómo es el proceso de calendarización de las jornadas? Sí, por temas de organización con los hospitales, con los voluntarios, con todo, ya tenemos fechas específicas. La más cercana, el día de evaluación es el 21 de junio. Estamos ya a las puertas del próximo programa que les comentaba que nos vamos a la Antigua. El siguiente es en agosto, aquí en la ciudad, en el hospital. O sea, junio, agosto, octubre en Escuintla y diciembre en Guatemala. O sea, ¿pero eso va a ser todos los años igual o es diferente? Varía un poco, pero la frecuencia normalmente es entre 2 Entonces, a 3 meses. Junio, agosto, octubre, diciembre y el siguiente año. Febrero en Petén. Febrero en Petén y después. Ahí ya no los tengo tan frescos, pero más o menos será en abril. Es más o menos entre 2 y 3 meses. Mayo, otra vez junio. Abril, junio, agosto. Y así se van. O sea que cada 2 meses podrían hablar. ¿Ellos dónde podrían ver las personas ese calendario? ¿Lo está en la página web o te debería preguntar? Estamos anunciándolos constantemente en nuestras redes sociales. Estamos invitando a que las personas, si conocen a alguien, lo puedan referir, o para personas que ya nos siguen con esa condición, pues sepan cuándo es el siguiente programa. Entonces, si nos buscan en redes sociales o en nuestra página web, pueden tener como más información de cuándo es la siguiente fecha. Como dice Rosario, ahorita la más próxima es ahorita en junio, que empezamos el 19 y 20 con evaluaciones. Y ya de ahí, pues, hasta dentro de 2 meses. Pero en las redes sociales puede entrar cualquier persona y constantemente nos van a ver publicando información sobre cuándo es nuestro siguiente programa. Ok. Hablábamos de maneras de ayudar, solo compartiendo el contenido de fechas, información y que es gratis y que podemos apoyar, nos están ayudando muchísimo a viralizar el contenido. No hablamos, pero las redes sociales son una herramienta vital para nosotros. Muchos pacientes entran por redes sociales. ¿Y ustedes hacen casos de éxito? Sí. Y cuéntame un par de casos de éxito, a ver cómo ha impactado estas cirugías a los pacientes. Tengo algunos en mente ahorita porque vamos a hacer un video justo de casos de éxito y hay un caso bien interesante. Reginaldo, un paciente nuestro de Petén, 24 años, llegó, nunca lo habían operado de su labio. O sea, él no había salido nunca de su comunidad en Petén, él es de La Libertad. Uh-huh. No, un vecino nos lo refirió, un vecino o su jefe, uno de las dos, y llegó con nosotros. Después de eso ya tiene otro trabajo, tiene su primera novia y se prestó para que lo contáramos como historia de éxito. Cuando llegó no quería que no quería que le tomáramos ninguna foto, era súper reservado y ahora lo vemos, habla perfecto, consiguió otro trabajo, su novia, quiere salir en el video, así que es como... Es un cambio de vida, es como decíamos, es un cambio de vida completamente. ¿Y alguno de estos casos que haya sido literalmente de vida o muerte? Muchos, me imagino, que son de los que es por desnutrición. Sí, tenemos a una paciente, a Livni de Suchitepeques, la tengo presente porque mi papá es de Suchi, entonces los pacientes de Suchi... ¿Tienen prioridad? Dicen. No, tiene un espacio especial en mi corazón. Eso. Y ella, bueno, desde que la vimos, tenía creo que 20 días de nacida cuando llegó al centro, inmediatamente entró a la caja nutricional por el bajo peso, estuvo, si no estoy mal, más de los 6 meses, como 10 meses en la recuperación nutricional, y se le logró operar en diciembre del año pasado, si no estoy mal.
la nena día y noche ahora tiene sus cachetitos y es como un ejemplo de una alianza con Centro de Salud, porque el Centro de Salud de San José el Ídolo nos refiere a muchos pacientes del área. Entonces fue un apoyo conjunto. Nosotros mandábamos la caja al Centro de Salud y para asegurar de que se la dieran de manera correcta, la trabajadora social nos ayudaba y cada 3 días visitaba su casa. Así que al final todo lleva un equipo y mientras más alianzas bonitas logremos, sinergias, mejor, ¿verdad? sí. Entre mejores alianzas y sinergias, mejores resultados se pueden obtener. Exacto. Ahora, una de las cosas que me quedó con la duda que es que del 100% de las personas que llegan a la preselección, Ujú. ¿cuántos de ellos realmente sí logran pasar a la cirugía y cuántos no? El 30% se le dice que no. Ok, y de ese 30% estábamos hablando que no es un no definitivo. O sea, yo para que las personas digan sí vale la pena ir, porque aunque me digan que no ahorita, puede ser que sea un no temporal. ¿Qué significaría un no temporal? Exacto. No, nunca es un no definitivo, es un no temporal. Y cuando le decimos a alguien en este programa, lamentablemente no va a poder recibir su cirugía y les damos salida, digamos, para que puedan regresar a su casa, inmediatamente antes de que se vayan, les agendamos consultas en nuestros centros de atención. Entonces se les dice, ahorita no, pero les vamos a seguir dando acompañamiento con nutricionistas, con dentistas, con todos nuestros médicos para que dentro de 2 o 3 meses, que es nuestro siguiente programa, podamos volver a evaluarlos, ver cómo han evolucionado y si están en condiciones ya para recibir su cirugía, los volvemos a considerar, digamos, y a meter. Pero nunca es un no definitivo. Ok. Quisiera ahora ampliar un poquito el horizonte de no solo ver Guatemala. ¿Cómo es la organización de Operación Sonrisa? ¿Cuántos países tiene actualmente? 37. 37. ¿Y cuáles son las Operación Sonrisa que más cirugías hacen? Compárenme Guatemala contra otros países. Bueno, si hablamos de cantidad, India. Pero es que sí, Exacto. estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones. Guate tiene la ventaja en que hay muchas organizaciones que apoyan, no solo el labio fisurado, pero estamos muy cerca de Estados Unidos. Entonces Guate recibe más apoyo que otros países, por ejemplo. En Honduras ya se ve una cantidad menos de organizaciones quirúrgicas, médicas, que apoyan, entonces hacen, y depende de la población. Creo que en Latinoamérica todas trabajamos un número similar de pacientes y de capacidad que tenemos, pero varía. Y Brasil, por ejemplo, tiene un volumen enorme, pero tienen la dificultad de que... A las distancias. Exacto. O sea, ellos tienen que viajar. Ningún programa quirúrgico es en la misma ciudad porque pedirle a un paciente que viaje de un punto a otro es días de... Sí. Ni nos podemos imaginar aquí en Guatemala, ¿verdad? Y una de las cosas... Perdón, adelante. Y también mencionar que no todos los países son quirúrgicos, digamos, no todos los países operan, sino que hay algunos países que se dedican, digamos, a recibir donaciones, a gestionar fondos para apoyar a los países que sí hacemos Me imagino cirugías. que una operación Sonrisa en Estados Unidos tiene más un tema de recaudación que un tema de cirugía. Hay varios. Canadá, Estados Unidos, Suecia, Italia, China también. China tiene ambos, recauda y tiene país programa, le decimos nosotros, donde hay programas quirúrgicos. Sí, o sea, muchos de ellos es como no tienen tanta necesidad porque no hay tantos niños, lo que hacen es recaudar para ejecutarlo aquí. Exacto. Una de las cosas que yo me enteré por mi hermano es que inclusive llevan cirujanos a otros países a operar, ¿no? ¿Me cuentan un poquito ese como modelo de intercambio? ¿Cómo es el proceso? Sí, y siempre ha sido así, siempre, pues ahora hay más capacidad de médicos en Latinoamérica y en los países en Asia, por ejemplo, pero antes si ahora hay escasez de médicos, hace 40 años era otro panorama, ¿verdad? Entonces la idea era traer a los equipos capacitados y operar en los países donde necesitaban, pero cada vez nos dimos cuenta de que en Guate hay más médicos, en Guate está su hermano, por ejemplo, la capacidad. Entonces la idea es cada vez contar menos con este apoyo internacional, sino que capacitar a nuestra gente y que, es más, en un futuro la idea es tener programas quirúrgicos constantes, que no juntemos 40 pacientes en un programa y los operemos, sino que cada fin de semana, de ser posible, si tenemos los voluntarios, se operen 3, 4 niños y no haya una lista de espera. Que no hay que acumular. Exacto. Sería un bonito sueño, pero ahí depende mucho de los voluntarios. De los voluntarios y de los hospitales. Hay muchos factores, pero nuestro sueño es que en un futuro no haya necesidad de tener jornadas, ¿verdad? ¿Y si hay demanda como para poder hacer eso? O sea, si hay cantidad de niños que estén teniendo esa necesidad. Sí, y ahorita, como les decía, si hay una lista de espera, no tanto como...
Hay lista de espera Sí, ahorita. sí, tenemos lista de espera y los pacientes, pues sí, tienen que esperar a que haya un programa, que son bastante frecuentes, pero sí hay que esperar. Sí, porque hay una 1, 2, capacidad 3 instalada. meses, ¿verdad? Ujú. Exacto. Entonces, ideal, el paciente cumple 6 meses y a los 15 días se le opere. Sería en un futuro nuestra meta, ¿verdad? Y es que también pasa, digamos, justo lo que hablábamos hace poco, que estamos a una semana de programa y un paciente se enferma 3 días antes, digamos. Entonces, al tener esta oportunidad, digamos, de que frecuentemente se vayan operando cada fin de semana, cada Sí, tanto. solo se recupera la gripe y ya Ajá, puede entrar. Listo, y no tiene que volver a esperar, digamos, 2 meses. 2 meses y Bueno, que más porque no necesariamente es en la misma ubicación. y que casualmente 3 días antes se enferme, digamos. Entonces también nos ayudaría como un poco a ir aprovechando cuando los pacientes están bien físicamente y no tengan que depender, digamos, si días antes no se enferman para poder recibir su cirugía. Ahora les voy a contar una cosa bien simpática que vivimos con mi hermano. Y es que, como ustedes saben, mi hermano tiene la oportunidad de participar también con esta organización como cirujano plástico. Y una de las cosas, y ahí les voy a pedir que me expliquen qué es lo que hace mi hermano en la operación, porque yo sé que lo hace y sé que hace cirugías, pero les voy a contar la anécdota que fue, creo que la forma más gratificante de poder justificar este tiempo que él le asigna. Y es que estábamos con todas las familias en el IRTRA. Y estando en el IRTRA aquí de la ciudad capital, y estando ahí, miro que mi hermano como que se puso melancólico. Le dije, mira, ¿y qué te pasó? Me dice, mira, ¿ves ese niño? Niña era. Mira esa niña, sí. Yo lo operé en Operación Sonrisa y mírala cómo está ahorita. La niña como que sin nada. Y me dijo, te puedes dar, y no es por las gracias, no tiene, pero te das cuenta lo que con un poco de mi tiempo logré cambiar la vida de estas personas. Yo dije, wow, o sea, sí vale la pena poder hacer esta inversión de voluntariado, porque no es que le estén compensando, realmente lo que están haciendo es que están dando de su vida, están dando de su talento para cambiar la vida de las personas, lograr que sobrevivan muchos de estos niños, porque de otra forma sin esa cirugía no sobrevivirían. Y es un retorno emocional muy bonito, porque es bien interesante ver de que con muy poco tiempo, porque puede ser que sea 1, 2, 3 veces al año que se haga, estás haciendo cientos de personas que están cambiándole la vida. O sea que es un impacto inmediato, ¿no creen? Totalmente. Y es lo bonito de Operación Sonrisa, porque es tan visible el cambio. Sale el bebé, regresa otro bebé. Es inmediato y ni digamos su hermano que tiene tantos años que los ha ido viendo crecer. Viendo crecer. Ya el bebé ya fue a la escuela, ya se va a graduar, ya tiene una vida normal gracias a que dio 3 días de trabajo gratis, porque al final es un trabajo, está donando todo su conocimiento y todo su tiempo y está dejando de trabajar en los días que podría estar. Sí, esos días se cierra la clínica para que pueda ir a operar, pues, pero lo hacemos de nuevo como una forma de agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos. Y ahora sí, ¿cuál es el trabajo de mi hermano? Porque me dijeron de que él está bastante entretenido con ustedes. Sí, lleva tantos años que no solo es en las jornadas, sino que cuando tenemos alguna duda concreta de algún caso complicado o algún tema quirúrgico, pues él es la persona a la que llamamos y que nos sigue dando su tiempo y que cuando puede, entre todo lo que tienen que hacer, nos contesta ahí el WhatsApp, la foto y nos va guiando, ¿verdad? Porque en la oficina canalizamos lo que los médicos pueden hacer porque no somos cirujanos, ¿verdad? Uh-huh. Y tantos años de haber sido voluntario, ¿qué es eso, verdad? Ya se las conoce todas, entonces... Está bien. Ahora, quisiera que soñemos un poquito. O sea, ya me contaron de que su sueño es de que puedan hacer las cirugías casi que cada fin de semana o cada 15 días. Mas, sin embargo, yo creo que el procedimiento que ustedes realizan es uno reactivo, porque ya está la persona enferma, ya tuvo ese procedimiento que tienen que hacerle. Si soñáramos, ¿cómo podríamos prevenir esta enfermedad? ¿Qué se sugerirían que se hiciera? Mejor nutrición de ambos padres. Sí. Prenatales son muy importantes. La falta de ácido fólico es una causa súper común de que las mamás con falta de ácido fólico pues tienen bebés con labio fisurado y paladar hendido. Así que... O sea, un programa de educación, sí, de nutrición prenatal, nutrición de los papás, debería ser clave. Y el ácido fólico en el interior, ¿ustedes creen que sí hay acceso para las personas? Parece... No mucho, ¿no? Muy difícil. Uh-huh. Sí. Entonces, un programa de educación y nutrición prenatal sería el número 1, ¿no? Sí, me atrevería Yo a creo decir que sí. tanto, digamos, ver el acceso, digamos, a este tipo de cuestiones de ácido fólico, de prenatales, y también el tema
justo educativo, porque hay muchas mamás que no lo ven necesario o que, digamos, no se toman en serio, digámoslo así, el tema de tomar ácido fólico, de llevar como un mejor control. Entonces creo que también es una mezcla de y ambas ustedes cosas. ven, solo como eso me entró la duda ahorita, pues, pero ustedes han visto que existen patrones de familias, o sea, que sean varios hermanitos que tengan este proceso. Tenemos una familia que de 6 hijos, 4 tienen paladar, no labios, solo paladar. Hay familias donde los 3 hermanitos. Y en este caso, ¿la mamá no se cuidó en los 4 embarazos? ¿O también creen hay un que tema genético, Sí. sí. Me imagino que hay un factor genético Sí. también. Y ese factor genético es nuevo, muy enfocado en ciertos núcleos familiares o sectores. O sea, estoy Sí. tratando de encontrar un patrón, pues ese es mi Sí, ingeniero, pero o sea, que se me sale. no estamos a nivel país todavía en las condiciones de datos para tener todavía estadísticas o algo, pero sí hay familias en las que es obvio que un factor genético influye mucho, ¿verdad? ¿Y los papás, alguno de ellos tuvo labio leporino? O sea, También. que sí fue un proceso de cascadeo. Sí, y muchas veces llegan a nosotros y nos dicen, yo quisiera haber tenido la oportunidad de estar en una organización así. Mamás que ya tuvieron a su bebé, el bebé tiene labio fisurado y paladar hendido y ellas nunca se han operado el paladar porque no existía sí. un tipo de organización que les diera el seguimiento, ¿verdad? Y Ajá. también interesante porque justo tuve yo un acercamiento con una mamá que tenía a su hijo ahí en tratamiento para paladar. Ella no había sido operada, pero no quería ser operada primero hasta que su hijo Sí. recibiera las cirugías. ¿Y alguno de las personas que han sido operadas? Porque ¿cuánto tiempo lleva Operación Sonrisa estar en Guatemala? 13 años. 13 años. Y de los primeros que hayan sido operados, ¿hay alguno que haya querido regresar a hacer voluntariado? Tenemos una que es más, a lo mejor y su hermano le hizo alguna de sus cirugías porque es de nuestras primeras pacientes, Nicole. Ella dice que cuando sea grande va a ser la próxima directora ejecutiva de Operación Sonrisa Guatemala. Ojalá. Tenemos Ojalá. a otra paciente, Dayana, en Petén, que va a ser doctora, porque los doctores le cambiaron la vida. Y así, la verdad es que es súper lindo ver esos casos de que no solo les tocamos la vida en el tema médico, sino que el lado humano de la organización también se quedó con ellos, ¿verdad? ¿Y la Operación Sonrisa creen que va a crecer en más países? Sí, y a nivel nacional nuestra meta es no solo tener el centro de Petén, sino seguir abriendo centros. La idea es acercarnos a nuestros pacientes y no lo que hablábamos, que era el reto de llegar al centro cada vez pues, sea Hacerlo menor, más ¿verdad? accesible. Entre más descentralizado, más acceso van a tener a las Exacto. personas. O sea, que bueno. Pues bueno, aunque no lo crean, así pasó el tiempo de rápido en esta Pasó entrevista. volando. Yo se los dije que iba a pasar volando así. Y espero que ustedes también, amigos, hayan estado muy entretenidos, muy convencidos de que ayudar al prójimo es algo que vale la pena. Les recordamos, si ustedes quieren o conocen a alguien que tenga la aspiración de devolver y ser agradecido, que tenga experiencia médica, y no solo estamos hablando de cirujanos plásticos, hemos hablado de nutricionistas, psicólogos, terapia del habla y muchas especialidades, pueden escribirles al WhatsApp 3761-9041. También pueden seguir Operación Sonrisa en Facebook o Instagram como Operación Sonrisa Guatemala. O si quieren entrar a la página operacionsonrisa.org.gt. Si quieren solo voluntariar, ir a ayudar y entretener, lo pueden hacer. Les recomendamos que participen. Yo ya estuve en una de estas jornadas hace mucho tiempo. Creo que voy a tener que regresar porque llevaba rato no Bienvenido. llegar. Fue muy bonito, muy gratificante. Y principalmente le quiero dar el agradecimiento a Rosario Bonifaci, coordinadora de recaudación de fondos, y Debbie Orozco, coordinadora de comunicación. Así que primero que todo, muchísimas gracias y los dejo que se despidan. Gracias por el espacio. Realmente este intercambio, digamos, de información y también comentarles a todas las personas que nos están escuchando, nos ayuda también como a hacer más conciencia sobre esta condición, a crear como esa empatía, que es algo que hablábamos hace poco, quitar como ese estigma que afecta a las familias. Entonces realmente muchas gracias por el espacio, lo valoramos mucho e invitamos a todas las personas que conozcan a alguien con esta condición que lo refieran, o a quien se quiera involucrar o a quien quiera donar, a que nos contacte. Todos son bienvenidos. Entonces gracias. Gracias, Debbie. Rosario. Gracias por el espacio. Como decía Debbie, espacios así nos ayudó mucho para contar lo que hacemos y que sepan que tenemos las puertas abiertas.
Y aquí al equipo de Trascendencia Financiera, bienvenidos para un voluntariado. No crean que sí lo vamos a tratar de hacer. Buenísimo. Así que ojalá que, inclusive, si ustedes de la comunidad de Trascendencia Financiera quieren que vayamos así en grupo, ¿qué tal si nos escriben? Sería 5919 interesante. 0542. Hacemos un, ¿cómo le llaman? ¿Programa? Sí, en un Programa- programa Un quirúrgico. programa quirúrgico apoyado por la comunidad de Trascendencia Financiera. Espero que a ustedes les haya gustado este episodio de Inspiración TF, hablando con el equipo de Operación Sonrisa Guatemala. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Trascendencia Financiera.